cual Tony Blair, George Bush y José María Aznar tomaron la posición de la invasión de Irak, diciendo en la televisión precisamente aquello de las armas de destrucción masiva. Vemos cómo ahí se cometieron crímenes de guerra y cómo, sin embargo, pasados los años, después de más de 20 años de empezar a desangrar Oriente Medio con Afganistán y con Irak, vemos como, desde luego, ni George Bush se ha sentado en un banquillo, ni vemos cómo Estados Unidos ha sido sancionado de manera internacional. Lo que nos da que pensar que los actores internacionales se sancionan o no en función de cuál es su posición geopolítica y económica mundial, y cómo, si eres parte de esa alianza, digamos, ponderada o dirigida por Estados Unidos, y tenemos decenas de ejemplos, el caso, por ejemplo, más claro de Israel contra la población palestina, bueno, pues al final esas sanciones se quedan en nada. Y como, sin embargo, si formas parte del otro bloque que a día de hoy está rompiendo ese bloque hegemónico americano y está convirtiendo este mundo en un mundo multipolar al que evidentemente Estados Unidos se niega porque pierde su posición de preponderancia, vemos cómo esas sanciones sí se llevan a cabo, al menos dentro del bloque más cohesionado con Estados Unidos, en este caso la OTAN, porque sin embargo sí que vemos que aunque hay una gran cohesión a la hora de mantener esas sanciones por parte de la Unión Europea, recordemos que lo primero, esta guerra es la primera guerra que se produce en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial, que batallas como las que se producen hoy, como la batalla de Bamuk, a día de hoy está ya casi paragonada a la batalla de las Ardenas y casi hasta Stalingrado, que fue un desastre de la Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos, y creo que estamos al final caminando un poco hacia ese sentido. Como digo, Estados Unidos es evidente que eso lo está sosteniendo con toda su infraestructura de guerra porque le interesa debilitar a la otra parte de la geopolítica mundial, pero creo que es un cambio a día de hoy evidente y vemos como los países, por ejemplo Latinoamérica, no solamente no están aplicando esas sanciones, sino precisamente ven este tipo de guerra como una guerra donde al final se enfrentan los intereses económicos de dos grandes potencias. Y partiendo de que tenemos ejemplos como que anteriormente, cuando dos grandes potencias se enfrentaban y había otras potencias sumergidas dentro de ese conflicto, hemos terminado en cosas como la Segunda Guerra Mundial, creo que a día de hoy hay una posición global generalizada más allá de la visión occidental, donde se habla de empezar a recuperar esas vías diplomáticas, empezar a tomar la vía de la paz como la única vía capaz de salvar y de desencallar la actual guerra de Ucrania, y como desde luego, como digo, Estados Unidos no está dispuesto a llegar a esa diplomacia porque a día de hoy se está jugando el todo por el todo con el otro bloque, es decir, se está jugando si a día de hoy es el gran árbitro mundial y sus acciones, por lo tanto, tienen efecto, sus sanciones a día de hoy están consideradas como que se llevan a cabo sí o sí porque sigue siendo un árbitro, o sin embargo que a día de hoy ya solamente se ejecutan por la parte occidental. Y por el otro lado, creo que China y fundamentalmente Rusia también se juegan algo muy grande, puesto que a día de hoy Rusia se juega la supervivencia como actor internacional y con el peso que actualmente tiene o que vuelve a recuperar. Por lo tanto, creo que si alguien cree que esta guerra se va a terminar con una derrota de Rusia, es que no ha entendido los antecedentes históricos y no ha entendido que Rusia, si tiene que poner millones de muertos en el campo de batalla, los va a poner. Y por lo tanto creo que como política europea y como política mundial ya conviene sentarse y recuperar las vías diplomáticas, y recordemos ahí